Buenos días, amados hermanos. Hoy es domingo 2 de mayo. Ya estamos en un nuevo mes. Agradecidos a Dios por su fidelidad y su cuidado. Vamos a leer el devocional de este mes de mayo. Si todavía no lo ha adquirido, pregunte a su líder, si no, por internet. Antes de leer, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor, que el Espíritu Santo nos direccione y nos guíe en este tiempo. Padre mío, gracias una vez más por este día de alegría y de gozo, día de bendición. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor, por tu palabra que nos hablas en este tiempo. En tu nombre precioso, amén. Bien, amados hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En este día voy a usar mis lentes que me van a ayudar. Y bien, como dice la palabra, estamos en Éxodo capítulo 12, del 14 al 28. Y vamos a ir leyendo fraccionadamente. Amén. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Me impacta esta palabra porque dice que día memorable y lo vas a celebrar como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quiere decir que esto se iba a celebrar o transmitir de generación a otra generación hasta el día de hoy. Este es el mensaje de parte de Dios, este es el mandato de parte de Dios para su pueblo y que lo celebren, que nunca lo olviden. Y amados hermanos, en este tiempo aún se celebra la Pascua. Quizás nosotros no lo tenemos por costumbre, pero ellos sí. Y entonces, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y yo a veces he escuchado, la Pascua, pero esto es algo que Dios mandó y que tenemos que celebrarlo también nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta que llamamos Semana Santa, algunos lo han tomado como una fiesta, pues, ya de vacaciones, de relax, ¿no? De salir y bueno, hacer cosas que nada tienen que ver como algo solemne dedicado a Dios y que tenemos que ponerlo también nosotros en práctica como algo solemne dedicado para Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra? ¿Qué más tenemos para recordar en este día memorable? Dice, 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestra casa. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º será eliminado. Hemos visto en el día de ayer que había algunas indicaciones que ya Dios iba preparando a su pueblo para la salida. Ya el pueblo Dios le había dado instrucciones a su pueblo que cómo tenían que hacer cada cosa, incluso que cuando coman parados, que todo tiene que ser sin levadura, con hierbas amargas, que nada tengan que guardar para el día siguiente, que todo lo tienen que quemar con fuego, porque él iba a pasar para herir la tierra de Egipto. Entonces había todo un procedimiento, toda una instrucción para que se haga conforme Dios lo había dicho. Y sigue esta instrucción, pero ya en el día final, el día de salvación es hoy. Y ese día Dios le dice cómo tienen que hacerlo. Van a comer 7 días panes sin levadura y van a hacer desaparecer la levadura de vuestras casas. O sea, Dios no quería que tengan ninguna levadura y que como una purificación para este alimento, pero también podemos mirar que la levadura es una ilustración que tiene que ver también con la corrupción, ¿no? Como pecado y corrupción, porque a mayor levadura
la masa se eleva más. Yo que a veces uso levadura para hacer panes, tortas, preparo mis enrollados de canela a veces, y yo preparo la levadura, lo pongo allí y ya lo dejo allí, una masita pequeña, pero cuando voy a ver después de 1 o 2 horas ya no es la masita pequeña, ya se llenó todo el bol, ¿no? Se llenó el tazón, se llenó con esta masa. O sea, la levadura leuda la masa, la hincha, la agranda. Igualmente el pecado, hermanos amados, si queremos hacer esta comparación en este momento, el pecado, la levadura o el pecado hincha, enorgullece a la persona, y justamente lo eleva con su ego, que es superior a todos, ¿no? Igualmente, por eso Dios da la indicación aquí que tienen que hacer desaparecer la levadura de vuestra casa, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º será eliminado de Israel. Así de tajante era Dios, y así de tajante también nosotros tenemos que ser en nuestra vida, en nuestra integridad, en nuestra santidad para con Dios. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día, o sea, el primero que les está indicando que van a comer 7 días de pan sin levadura, ese día hay convocación, y luego el 7º día también tendrán convocación. Ninguna obra se hará en ellos, por excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. O sea, una indicación precisa para el pueblo de Dios. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día que saque vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. La palabra de Dios es clara, precisa. Eran los momentos más cruciales de la vida del pueblo de Dios. Y ellos tenían que hacer conforme Dios iba indicando, porque los iba a sacar de la tierra de esclavitud a una tierra de libertad. Día de salvación para el pueblo de Egipto. ¿Cómo estamos nosotros? No puedo dejar de trasladarlo a nuestra vida en este tiempo, donde las instrucciones para nosotros como pueblo de Dios también es preciso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros niveles de búsqueda a Dios? ¿Cómo está nuestra oración para con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo va nuestra integridad, nuestra identidad, nuestra creencia en el Dios de salvación? Esperar en Él en este tiempo que nos toca elegir un nuevo presidente para nuestra nación. ¿Cómo vamos nosotros siguiendo la instrucción de la palabra de Dios para nuestra vida? No elijamos al que tenemos que elegir por odio, por rencores, por una historia. Elijamos porque necesitamos una nación libre, porque necesitamos poner vallado, porque necesitamos transmitir una salvación a nuestras generaciones aún. Que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo también. Aquí Dios le estaba diciendo: vas a guardar la fiesta de los panes sin levadura, no leudemos la masa. Nosotros tampoco en este tiempo. Dice: porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones, como una costumbre perpetua. Le sigue diciendo: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, Dios le está dando indicaciones, como dije, precisas, cómo tienen que hacerlo. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación
de Israel. Vemos aquí que Dios le expresa al pueblo, bueno, a través de Moisés, para que se preparen y para que no coman nada con levadura, y aquel que desobedece será eliminado, será erradicado de la congregación. Una vez más, aquí Dios nos habla acerca de la obediencia a la palabra de Dios. No tenemos a Moisés en este tiempo, pero tenemos pastores, tenemos liderazgo, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a esta palabra que Dios nos va hablando, que dice aquí que cualquiera que coma algo leudado, sea del mismo lugar o extranjero, será eliminado de la congregación. Ninguna cosa leudada comeréis. Y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros entra por aquí y sale por acá. Somos fáciles de llevar hacia otras cosas. Y Dios está hablando a su pueblo como nos habla en este tiempo. La obediencia, mis amados hermanos, es muy importante. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En todo lo que ustedes hagan, en el lugar donde estén, van a comer pan sin levadura. Entonces vemos aquí que Moisés convoca a todos los ancianos. Salid y buscad corderos para vuestras familias. Algo interesante en el versículo 22. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Podemos ver aquí esta indicación que da Moisés, que Dios le da a través de Moisés a su pueblo, para que salgan y busquen corderos, y para que todo era usado, todo, la sangre, era justamente que agarren un hisopo, y no es un hisopo que el que usamos para nuestro oído, no, ustedes ven a través de la palabra que se usa ese término de hisopo, y aún en el Nuevo Testamento también se habla de hisopo, y vemos aquí que dice, salid y buscad, tomad un manojo de hisopo, mojadlo con sangre. ¿Para qué? Para que se unten los dinteles, y en las puertas, dice, en los postes, con la sangre, para que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a lo largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El hisopo es usado para aplicar la sangre, como dice la palabra de Dios. Y el hisopo es usado también, dice, para la limpieza del pecado. Encontramos en Levíticos 14:6 para la ceremonia de la purificación de la lepra. También vamos a encontrar en Números 19:6 para las cenizas de una novilla, para el agua de purificación. Igualmente, más adelante en Números encontramos para la purificación del agua. Entonces, el hisopo era usado siempre en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y se relaciona con la purificación. El salmista dice, lávame con hisopo, límpiame de mi maldad, le dice al Señor. Y era una pieza era grande, no era pequeño. Recuerdan ustedes que en el sacrificio de Jesús también se usó el hisopo, los soldados, cuando Jesús dijo, tengo sed, y dice que ellos untaron una esponja con vinagre y lo metieron en un hisopo, y eso se lo dieron a Jesús. O sea, como una lanza grande, que era el hisopo que se usaba. El asunto es que este hisopo sirve para la purificación, y eso dice el salmista, límpiame
de mi pecado, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado con un hisopo. Entonces sirve el hisopo para la purificación, para juntar con la sangre los linteles de las puertas, porque iba a pasar el heridor a lo largo toda esa noche y iba a matar a todos los primogénitos. Dice, no dejará entrar al heridor en vuestra casa. Esa purificación, esa mancha de sangre que ellos iban a poner en los postes y en los linteles, era para que cuando pase la muerte no toque esos hogares. Era exclusivo para los hijos de Israel. Este sacrificio de sangre fue la base para salvar a las personas de su juicio. Entonces guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Dice, para siempre, mis amados hermanos, para siempre es este mandato. O sea, ese es para siempre, es para hoy también. Amén. Es para hoy. Este mandato es para hoy también. ¿Qué más encontramos? Este devocional se está haciendo larguito. Dice aquí, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, también guardaréis este rito. Vemos, hermanos amados, que este sacrificio de sangre, como dije hace un instante, fue la base para la salvación de las personas. En la Pascua podemos ver aquí una obra doble. Uno es para que el enemigo sea derrotado, y otro para que el pueblo de Dios sea liberado, para que el pueblo de Dios tenga una nueva identidad, una nueva tierra, un nuevo camino, una nueva vida, una nueva promesa para el pueblo de Dios. Dios tiene un propósito. Entonces, liberar a su pueblo tenía que sacarlo de la esclavitud, y para sacarlo de la esclavitud, pues hemos visto a lo largo de la historia la obstinación del faraón, la soberbia, el orgullo del faraón, el odio contra el pueblo de Dios, de oprimirlo de tal forma que no tuvo más salida Dios que mandar todas estas plagas, y lo último, enviar la muerte a los primogénitos, que ahí recién un poco que se aplaca la ira del faraón, un poquito nada más, para que salga el pueblo de Dios. Entonces podemos ver aquí que la liberación de la Pascua no solamente fue para ese tiempo, sino para todas las generaciones. Jesús también nos dio la nueva Pascua a través de su obra en la cruz, y debemos recordarla y aplicarla también por todas las generaciones. También, mis amados hermanos, por todas las generaciones. Dice, cuando pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, honraron a Dios, que haría todo esto por ellos. El pueblo de Dios le honró a Dios. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El enemigo fue derrotado. Y a través de la historia nosotros vemos que el enemigo siempre es derrotado, y que Dios siempre saca a su pueblo. Dios siempre libera a su pueblo. Dios honre a los que le honran. Amén, hermanos. Dios sigue honrando a su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Jesús nos ha dado a nosotros esa Pascua. A través de esa sangre que Él derramó en la cruz, nosotros somos limpios, tenemos nueva identidad, hemos sido liberados, nuevo camino, nueva promesa, nueva vida
Tú y yo tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Tú y yo disfrutamos de esa salvación tan grande. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no honrarle? Como el pueblo de Dios se inclinó y adoró. Honraron el nombre de Dios. Pero algo muy importante también aquí, la obediencia. Obedezcamos al Señor. Guardemos nuestro corazón. Cuidémonos de hablar palabras ociosas. Cuidemos, hermanos. Busquemos a Dios. Lo necesitamos en este tiempo también. Amén. Vamos a agradecer. Padre mío, gracias en esta mañana por tu bendición, por tu palabra. Espíritu Santo, sigue dándonos discernimiento para entenderla, para ser obedientes en este tiempo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Disfrutamos este día domingo, día del Señor, y conectémonos también con el servicio a Dios. Gracias.